Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy retomando el contenido que estábamos viendo la clase anterior acerca de los mundos literarios dentro de la narrativa. Para ello, los contenidos que vamos a tratar en esta clase son el terror, de submundo de lo fantástico a género de la literatura, el mundo utópico, el mundo maravilloso, el mundo legendario, el mundo realista y el mundo real maravilloso. Pretendo que ustedes aprendan a conocer los mundos literarios según el efecto perseguido con su representación, puesto que existen dos tipos de mundos literarios. Este último, según el efecto perseguido con su representación, y el otro, que es de acuerdo al tipo de realidad representada, que vamos a revisar al final de la clase. Por ahora vamos a comenzar con el contenido que yo les había prometido en la clase anterior, que era el terror. El terror se inicia como un submundo del mundo fantástico. Sin embargo, con el correr de los años, se transforma y se consagra como género, así como la ciencia ficción, que hoy es un mundo conocido como el mundo de la ciencia ficción. Vamos a escuchar un cuento para comenzar, para preparar el trabajo de esta clase, de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Les pido que pongan mucha atención, que no se asusten tanto. Vamos a revisarlo. Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. ¿Quieren saber por qué lo maté al viejo? Sí, nervioso, muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa. Siempre lo respeté. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería, pero su ojo, celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa, no me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre, por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervioso, muy nervioso. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco. Pero no. Nunca lo traté mejor al viejo, con más afecto, con más cariño, cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. Acá les estoy demostrando mi lucidez, mi enorme lucidez. Todas las noches me despertaba siempre a las 12 y me iba caminando sigiloso hasta el cuarto del viejo y abría su puerta. ¡Oh, con qué lentitud! Ustedes reirían si me hubiesen visto. Tardaba fácil 1 hora y media en abrir la puerta. Cada vez estaba más nervioso. Llevaba una linterna sorda, cada vez más nervioso, completamente cerrada. Recién, luego de esa hora y media de abrir la puerta, recién ahí abría apenas una rendija. Tardaba otra media hora más en abrir la rendija y dejar pasar un solo y único rayo de luz.
7 noches hice lo mismo. Sí, nervioso, muy nervioso. Siempre el viejo estaba dormido y yo no podía hacer nada, pero no loco. Porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Pero la 8ª noche cambiaron mucho las cosas. Abrí la puerta como siempre, con miles de precauciones. Yo llevaba ya una media hora en esta tarea de abrir la puerta cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorporó en la cama. Yo sabía todo lo que el viejo estaba pensando. Intentos por tranquilizarse, no, nadie está abriendo mi puerta, yo me lo imagino todo. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz, y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul, y para colmo de ira, empecé a oír con, era su corazón, cada vez latía más rápido, era su corazón, se iban a despertar los vecinos, oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mi ira se desató, finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo, yo lo quería. Finalmente, tuc, 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 se detuvo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre, del ojo azulado, celeste, celeste, azulado. Le corté la cabeza en una bañadera para que no queden manchas de sangre. Procedí con total astucia, con total lucidez. Esto niega definitivamente la posibilidad de que yo esté loco. Nada contra el viejo. Le corté la cabeza, los 2 brazos, las 2 piernas, hice todo un paquete, levanté 3 tablas del piso, del propio cuarto del viejo, y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Nervioso, sí, pero lúcido, cuerdo. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, 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 golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran 3 policías, celeste, celeste, azulado. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el... Pasen, señores policías. Lo hice pasar, celeste. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales, está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor. Les traje café. Empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante y los policías hablaban animadamente todo el tiempo, ya estaban sentaditos ahí en sus sillas, charlaban de trivialidades, celeste, celeste. Pero de repente empecé a sentir como un zumbido, azulado, celeste. Me empezó a doler la cabeza. A veces me duele la cabeza. Y oigo zumbidos. Enseguida me di cuenta que no era yo. Venía de afuera. Yo estaba exactamente sentado arriba de las tablas, debajo de las cuales estaba el viejo. Bueno, ¿están conformes ustedes? Empecé a zapatear, para callar el corazón,
vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado. El corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? Tum, 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 tum. Cualquiera lo escucharía. Eran de sádicos y de cínicos. Simulaban todo el tiempo, me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije, me puse de pie y les dije, está bien, de acuerdo, lo admito. Sí, admito lo que querían que admitiese, todo lo que ustedes quieran lo digo, está bien, no hay problema. Levanten las tablas. Aunque ya lo saben, levanten las tablas, aquí donde está su maldito corazón. El corazón del actor, Edgar Allan Poe. Bueno, jóvenes, después de escuchar esta magistral narración del cuento El corazón del actor de Edgar Allan Poe, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con las características de este género del terror. Espero que no los haya asustado tanto con el cuento, ya no era mi idea, sino que se acercaran un poco a la literatura de este tipo. Bueno, vamos a ver las características del terror en la literatura. Como le dijimos en un comienzo, en sus primeras manifestaciones, estos relatos de terror se encontraban ligados a los relatos pertenecientes al mundo fantástico, así como también los de ciencia ficción, que luego, con el correr de los años, se terminan consagrando y formando, en este caso, un género, y en el de ciencia ficción, un mundo. Ahora bien, en el siglo XIX nosotros tenemos el periodo más prolífico en lo que se refiere, por supuesto, a obras de este tipo. Las características del terror en la literatura son el cultivo del terror y emociones asociadas a este, el miedo, la angustia y el pánico, que subyacen al terror. Presencia de una atmósfera de misterio, intriga o suspenso, también eventos sobrenaturales o de difícil explicación. Como lo veíamos en el video, este evento sobrenatural del palpitar del corazón que termina haciendo que este hombre confiese su crimen, ¿cierto? En este cuento nosotros no veíamos la presencia de ambientes lúgubres, sombríos y decadentes. Sin embargo, también es una característica del terror. No es necesario que todas estas se den canónicamente y sistemáticamente en cada obra, sino que usualmente se presenta una o dos características de las que estamos mencionando. Ahora también hay profecías ancestrales, condenas y maldiciones. Ahí existen relatos de, por ejemplo, la Edad Media, donde se veía bastante el tema de la Santa Inquisición, por ejemplo. Vamos a continuar. Vamos a desarrollar. ¿Y cuáles son las características de los personajes? No hicimos referencia a las características de los personajes dentro de lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles creen que son las características de los personajes en las narraciones de terror? Tenemos algunas imágenes con personajes propios de este género. Por ejemplo, El Resplandor de Stephen King. Acá tenemos unas brujas, acá unos fantasmas, los vampiros, muy de moda en este último tiempo, el hombre lobo, también muy de moda en este último tiempo, y los zombies. Yo quiero que ustedes reflexionen acerca de las características que tienen en común estos personajes principales en las obras del terror. Quiero que reflexionen acerca de las características generales de los personajes en el género del terror. Acabamos de escuchar la narración de un cuento de Edgar Allan Poe. Ahora yo quiero que nos acerquemos un poco a este escritor
y conozcamos algunos aspectos de su vida, como lo hicimos en la clase anterior con Ray Bradbury, en la ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, a Edgar Allan Poe, escritor romántico y precursor al mismo tiempo de simbolistas y esteticistas muy influyentes, se le considera iniciador de una multitud de géneros literarios hoy consagrados. Por ejemplo, fascinado por la ciencia, escribió numerosos relatos fantásticos dentro de lo que hoy podríamos considerar como el mundo de la ciencia ficción. La aventura de Hans Pfaall narra un viaje a la luna, por ejemplo. ¿Se acuerdan que esa es una temática vista en la ciencia ficción? Nosotros tenemos como iniciador de este género hoy consagrado a Edgar Allan Poe. Ahora bien, inauguró además los géneros policíacos. Por ejemplo, la obra Asesinatos en la Rue Morgue narra un crimen, ¿ya? Ahora bien, donde muestra especialmente su talento de narrador es en sus breves cuentos de terror y misterio, en los que se muestra, por ejemplo, obsesionado por la muerte, como en La Máscara de la Muerte Roja. Esta obsesión a la muerte le valió el calificativo de necrofílico. También escribe relatos con tendencia al disparate y al mundo del absurdo. Dentro de estos podemos mencionar el método del profesor Tar, ¿ya? También pueden encontrar de Edgar Allan Poe relatos acerca de diálogos filosóficos, también algunos poemas, ¿ya? Es un escritor bastante completo, escribe de todo, muy multifacético. En el mundo utópico, nosotros encontramos obras literarias que hacen referencia a un lugar inexistente. De ahí el nombre, puesto que viene del término griego utopos. No, eso significa topos, lugar. De ahí utópico, es decir, lugar inexistente. Una de las características de este género, de este mundo, es la idea de algo irreal, imposible de alcanzar. Otra característica es que propone una organización social ideal en respuesta a un estado deficitario. Por ejemplo, nosotros veíamos las distopías del siglo XX la semana anterior. Hay reflejo de mundos o sociedades perfectas que distan de existir en nuestra sociedad. También podemos ver propuestas de modelos sociales, nacionales o culturales, ¿ya? Este mundo en particular generalmente propone modelos sociales, nacionales o culturales. Eso es fundamental, ¿ya? El lector cree y no cuestiona la perfección del mundo descrito en este mundo. Vamos a ver un ejemplo en la literatura de este mundo. Abominan la guerra con todo corazón. La consideran bestial, aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta frecuencia como el hombre. Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones, creen que no hay nada menos glorioso que la gloria conquistada en la guerra. Esto ya pertenece a un mundo ideal, donde no se ve la guerra como algo glorioso, donde se triunfa, sino como algo abominable. Este es un fragmento de Utopía, de Tomás Moro. Ahora vamos a ver El Mundo Maravilloso. Este es un mundo que a mí personalmente me gusta bastante, y que espero que ustedes también, por supuesto. Bueno, vamos a desarrollar. El Mundo Maravilloso. El Mundo Maravilloso corresponde a un mundo ficticio en el cual todos los hechos están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad, ¿ya? Se caracteriza, por ejemplo, por escapar a las leyes espaciotemporales a las que están sujetos los seres humanos y la naturaleza, ¿ya? También por la presencia de seres mágicos, hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, elfos, etcétera, ¿ya? Y también hechos ilógicos que son naturales o normales solo dentro de este mundo, no en el mundo de nosotros, solo dentro de este mundo, ¿ya? No produce sorpresa ni duda en el lector, porque nosotros lo vemos de una vez como algo que no va a suceder, como algo que no es cierto. ¿Cómo es eso? Vamos a ejemplificar. ¿Cómo vamos a ejemplificar? Con un nuevo video. Pongan atención. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. You have a
tale or two to tell when you come back? Can you promise that I will come back? No. Bueno, yo quería que ustedes se fijaran en los personajes y en el ambiente que existen en este video. Por ejemplo, magos, hobbits, también veíamos enanos y un mundo muy distinto al nuestro, un mundo donde todo es maravilloso. De ahí su nombre, ¿ya? Este mundo es una constante al interior de la historia de la literatura universal, ¿ya? Ejemplo de este mundo es, por ejemplo, Tolkien, con El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit, y además los cuentos folclóricos y tradicionales, como La Cenicienta, Blancanieves, de Hansel y Gretel. Vamos a distinguir, esto es muy importante, entre el mundo fantástico y el mundo maravilloso. La primera distinción que vamos a hacer es que el mundo fantástico trata de buscar la verosimilitud. Eso lo recalcamos bastante en la clase anterior. En cambio, el mundo maravilloso no busca la verosimilitud. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente que ese mundo no es real. Ahora bien, una característica del mundo fantástico es que produce un sentimiento de duda, de posibilidad, de que puede pasar, por ejemplo, la destrucción del mundo o un mundo avanzado tecnológicamente y científicamente. Sin embargo, en el mundo maravilloso sabemos que estamos presenciando un mundo que es imposible de materializarse en la realidad. Sabemos que no van a llegar dragones a nuestra casa, que no vamos a poder tenerlos como mascota, por ejemplo, y que no existen los hobbits, los duendes, los elfos, las hadas, etc. ¿Ya? Así que establecimos entonces una distinción entre el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Vamos a revisar otro mundo, el mundo legendario. Este tipo de relato pertenece en un principio a la tradición oral y anónima de las leyendas, ¿ya? En algunos casos se basa en hechos históricos, en otros es originado de las explicaciones del saber popular sobre fenómenos en que se advierten rasgos fantásticos o maravillosos, por lo general de raíz popular y folclórica. Ya, esas son sus características. Como lo dijimos ahí, pertenece inicialmente a la tradición oral y anónima, propio de las leyendas. En algunos casos se basa en hechos históricos, sin embargo, siempre con la fabulación popular. En este mundo, el protagonista puede ser un personaje, como el Trauco, un espacio misterioso o un acontecimiento, como el aparecer del Caleuche. Ejemplifiquemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es este mundo? Vamos a ver un nuevo video para darnos cuenta un poco de este mundo de tradiciones orales y anónimas. Vamos a revisar. Estoy mareado. Creo que voy a vomitar. ¡Gómito! ¡Qué cerdo, Danilo! ¡No, Danilo! ¡Se van a enfermar los delfines! ¡Contaminación al chancho! ¿Saben lo que dice la gente de Chiloé? Que hace muchos años, cuando el monstruo marino Kaikaivilú inundó la tierra, la serpiente sagrada Tentenvilú hizo crecer las montañas para salvar a los hombres y mujeres. Por eso hay tantas islas en el archipiélago. Pero no todas las personas se salvaron. ¿Se ahogaron? No, hijo. Los que fueron arrastrados por el mar se convirtieron en toninas y en lobos marinos. ¡Bajar! Esta leyenda que relata al marino en esa situación particular es bastante conocida, y sobre todo en la región de Chiloé, la zona de Chiloé. Otro mundo, el mundo de lo real maravilloso. Hay algunos teóricos que consideran que este no es un mundo, sino un submundo del mundo maravilloso o del mundo real. Sin embargo, yo, como americana, igual que ustedes, lo considero un mundo creado
por la expresión de la realidad americana, ¿ya? Este mundo de lo real maravilloso es aquel en el que se representa una realidad objetiva detallada minuciosamente. Si nosotros leemos un relato de este tipo, nos vamos a dar cuenta que se dan todos los detalles minuciosamente, ¿ya? Es expresión, como lo dije anteriormente, de la realidad americana, ¿ya? Se caracteriza principalmente porque el ser humano y su entorno están inmersos en un mundo en el cual se mezclan y entrelazan la fantasía, el misterio, la cotidianidad y lo mítico, ¿ya? Formando una realidad única de este modo. Además, no existe el sentimiento de la extrañeza. Nosotros nos acercamos a este mundo porque lo vemos como real. Todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas son un poco transgredidas. Esta visión de mundo incluye el inconsciente, el sueño y la alucinación, configurados como un espacio original. El milagro y la racionalidad coexisten. Los mitos, las leyendas y los cuentos orales sirven de base para este tipo de relatos, ¿ya? Ahora bien, los personajes, como lo dije anteriormente, no sienten extrañeza ante los sucesos sobrenaturales que ocurren dentro de este mundo, pues los asumen como cotidianos, al igual que nosotros, como los lectores. Existe también una especie de dualidad entre el ser humano y la naturaleza, es decir, el ser humano y la naturaleza se apoyan mutuamente para crear el argumento y la trama de estos relatos. Como dijimos, es propio de la cultura del continente de nosotros, el continente americano. Y entre sus exponentes más grandes tenemos al recientemente fallecido Gabriel García Márquez. Vamos a ejemplificar este mundo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Este es un fragmento de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Yo los invito a leer esta novela porque les va a fascinar. Vamos a revisar el otro mundo, ya acercándonos a nuestra realidad. El mundo realista es el mundo tal cual como es, como lo vivimos diariamente, con todas sus leyes y manifestaciones. Su finalidad, su objetivo, es ser un reflejo objetivo de los rasgos característicos de una época, ¿ya? Es manifestarnos, exponernos objetivamente estos rasgos propios de una época, como los lugares, los tipos humanos, las causas y efectos de un determinado hecho, etc. Esto es lo que busca el mundo realista. Existe una cronología comprobable y espacios efectivos, donde se desarrollan los diferentes hechos que nos rodean o que nosotros mismos experimentamos, ¿ya? Hay una secuencia en el tiempo y en el espacio. Ejemplos de este tipo de literatura son la naturalista y la costumbrista. Algunas características más cercanas a este mundo son, por ejemplo, la presencia de un narrador omnisciente, un lenguaje adecuado a cada personaje. Por ejemplo, si estamos hablando de una narración donde hay presencia de personajes populares, no se van a utilizar tecnicismos. Uso frecuente de diálogos, objetividad y uso de descripciones. Como lo dijimos anteriormente, se caracteriza porque se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Ahora bien, mientras más minuciosa sea su descripción, más credibilidad logrará en el lector. Es por eso que se utiliza la exhaustividad en las descripciones, porque de esta manera nosotros nos acercamos más a estas narraciones, las sentimos como más creíbles. Vamos a revisar un ejemplo de este mundo. Algunos viejos, apoyándose en bastones y muletas, aparecieron bajo los sucios corredores, atraídos por el glorioso resplandor que iluminaba el paisaje. Caminaban despacio, estirando sus miembros entumecidos, ávidos de aquel tibio calor que fluía de lo alto. Eran los inválidos de la mina, los vencidos del trabajo. Muy pocos eran los que no estaban mutilados y que no carecían ya de un brazo o de una pierna. Sentados en un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol,
Sus pupilas fatigadas, hundidas en las órbitas, tenían una extrañeza fijeza. Ni una palabra se cruzaba entre ellos, y de cuando en cuando, tras una tos breve y cavernosa, sus labios cerrados se entreabrían para dar paso a un escupitajo negro como la tinta. Este es un fragmento del Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo. Si proseguimos en nuestro intento por acercarnos al pasado y presente, encontraremos ejemplos valiosos como la novela de Don Guillermo, por ejemplo, de José Victorino Lastarria, o los loores de personajes de Benjamín Vicuña, o de los copiosos novelones de Alberto Vélez Gana, como Martín Rivas, que revisábamos la semana anterior, ¿cierto? Si bien allí nos encontraremos necesariamente con multitud de descripciones plasmadas, desde la contemporaneidad del autor, propios de la época, nos percataremos además de que hoy en día sus narraciones siguen funcionando como delicados cuadros de época, que a nosotros nos contribuyen ineludiblemente en la búsqueda de la gran comprensión histórica de nuestro país. Vamos a resumir todos los conceptos que hemos visto en esta clase. Resumamos entonces acerca de los mundos literarios. La literatura nos sumerge en ámbitos completamente diferentes al nuestro. De esta manera, representa diversos universos que muchas veces desconocemos. En estos universos viven personajes que a veces habitan épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad cotidiana. Como algunas obras literarias presentan elementos comunes en cuanto a los mundos que configuran, podemos clasificarlos en dos tipos. Vamos a clasificar entonces los mundos literarios en dos tipos, según la realidad representada y según el efecto perseguido con su representación. En esta clase, nosotros hemos visto los mundos según el efecto perseguido con su representación. Entonces hemos trabajado con este tipo de mundos. ¿Por qué? Porque son más. Ahora bien, vamos a aplicar todos nuestros conocimientos de esta clase y previos para establecer nuestro propio concepto de mundo cotidiano, onírico y mítico. Estos mundos, si ustedes se percatan, no los trabajamos en esta clase. ¿Por qué? Porque todo tiene un objetivo. Y mi objetivo es que ustedes establezcan su propio concepto con sus palabras de mundo cotidiano, de mundo onírico y de mundo mítico. Ya que, como lo dije anteriormente, nosotros hemos revisado los mundos literarios según el efecto perseguido con su representación. Sin embargo, nos faltan, aún no conocemos, los mundos según la realidad representada, que son el mundo cotidiano, el mundo onírico y el mundo mítico. Yo quiero que ustedes establezcan su propio concepto de mundo cotidiano, realicen un PowerPoint y me lo envíen. De esta manera, yo voy a poder complementar nuestro trabajo con lo que ustedes hicieron, obteniendo sus conceptos para abarcar completamente los mundos literarios en la narrativa. Y jóvenes, con esta actividad y con esta clase, nosotros hemos terminado de trabajar el género literario de la narrativa. En la próxima clase vamos a comenzar a sumergirnos en el género lírico. Por lo tanto, yo los invito a revisar todos los contenidos que hemos visto en las clases de la primera unidad de narrativa, porque vamos a realizar una evaluación. Aún no sé y desconozco si esta va a ser presencial o vía online. Sin embargo, yo prefiero que sea presencial, por supuesto. Y con esto me despido. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase.